Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir con una masterclass, la segunda masterclass que tenemos en el día de hoy. Espero que estéis disfrutando un montón del contenido y que lo sigáis haciendo. Os recuerdo, como hemos hecho varias veces, que podéis dejar vuestros comentarios en los chats desde donde nos estéis viendo, sea YouTube, sea Twitch o sea Facebook. Dejar vuestros comentarios ahí y vuestras preguntas para nuestros ponentes, que en cada actividad al final siempre dedicamos unos minutitos a ver vuestros comentarios y preguntas, porque ya que estáis aquí en directo un sábado a las 4 de la tarde, pues que tengáis también esa oportunidad de conectar con nosotras y de hacernos llegar vuestras inquietudes y vuestras cuestiones, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos ahora con una masterclass que tengo muchas ganas de hacer. Yo, como programo esto, pues yo busco esas cosas que yo quiero enterarme y aprender y me traigo a las personas que creo que mejor nos pueden enseñar. Y esto me lo he hecho yo a medida, que lo sepáis. Esta masterclass se llama ¿Cómo se buscan las buenas historias? El caso de El Extraordinario. Y es que no sé si os pasa, si cuando escucháis algún podcast, sobre todo de periodismo narrativo, alguna historia documental, que decís, bueno, ¿y esto cómo lo han conseguido? ¿No? ¿Cómo se han enterado? ¿Cómo han hecho ese storytelling? Pues eso es lo que nos va a enseñar hoy Mar Abad, que ya se conecta por aquí. Hola, Mar. A ver, que estás silenciada. Ahora, ¿no? Ahora. Hola, Buenas tardes, Mar. encantada de estar con vosotros y contigo, María, que yo también tengo muchas ganas de oírte y de conocerte en persona. Qué bien, Mar. Darte las gracias porque además hoy también te pillamos fuera de casa, que estabas dando clases en Valencia, así que sé que es un esfuerzo extra y te lo agradezco un montonazo. Muchas gracias a vosotros. Para los que no conozcáis a Mar, yo tengo que decir que el trabajo que están haciendo desde su productora, El Extraordinario, a mí es de lo que más me ha llamado la atención últimamente. Estáis haciendo unas cosas chulísimas. Mar Abad es la directora editorial y cofundadora de este sello de audio, El Extraordinario, autora del podcast Las Palabras, junto a Podium Podcast, que fue finalista en el Premio de Periodismo Vicente Verdú del pasado año 2021, y autora del podcast Crímenes, el musical, la serie de divulgación científica Vacunas y el premio de periodismo del foro Transfiere a la comunidad científica, tecnológica e innovadora, también coautora del podcast La fucking condición humana, y ahora es también profesora del módulo de podcasting del máster de Onda Cero y de la Universidad Nebrija. Así que has entrado pisando súper fuerte en el podcast con El Extraordinario, trayéndonos unos podcasts maravillosos de los que quiero que nos hables hoy un montón, de cómo nos conseguís contar esas historias tan y tan bien. Genial, pues he preparado una presentación y me gustaría contarla muy rápida y dinámica porque como hacéis vosotros ese momento final de las preguntas, es muy bonito y lo bonito de estos encuentros es poder hablar y escuchar los intereses de quien está en esta comunidad, en esta red bonita de pantallas. Perfecto. Así que nada, yo Em, te dejo, Mar, y estamos atentos eso, a la gente que nos deje los comentarios. Y ahora mismo tendrás también la presentación y yo me quedo aquí atenta a todo lo que nos tienes que contar. Fantástico, muchas gracias. Estupendo. Pues empezamos cuando queráis.
El primer podcast del que os voy a hablar es Vacunas, que además para nosotros ha sido una sorpresa porque fue nuestro primer podcast. Lo hicimos en un momento en el que estábamos todos encerrados en casa todavía y cuando ya parecía que había pasado, bueno, pues nos ha dado unas cuantas alegrías. Avanzamos con la diapo, por favor. Vale. Cuando buscamos historias, que es el enfoque de esta masterclass, muchas veces tienes tus ideas en la cabeza, tienes tus programaciones, pero luego llegan las circunstancias y en este caso llegó la pandemia, llegaron las vacunas, vimos que había tantas dudas, desconfianza, desinformación y dijimos, vamos a aparcar lo que tenemos previsto, que eran los podcasts con los que queríamos arrancar en el extraordinario y tenemos que hacer algo que nos parece más importante. Pensamos, bueno, pues nuestro posicionamiento editorial, que es muy importante cuando tú buscas unas historias, es en qué cosas creo, qué me parece que es importante contar al mundo qué contenido y con qué enfoque. Para nosotros, desde el extraordinario, al haber nacido también en plena pandemia, bueno, pues si siempre nos gustó la ciencia, ahora con más sentido, porque veíamos que era necesario saber, conocer mucho más y sobre todo traerla a nuestro día a día y de una forma de comunicación tan bonita, tan emocional y tan íntima como es el audio. Había una dificultad y era que, si recordáis, se hablaba continuamente de vacunas, llegaban noticias, la de AstraZeneca, la de Pfizer, pero nosotros pensábamos, de acuerdo, es un mercado que puede que esté, un mercado de la atención que puede que esté saturado, pero seguimos pensando que es muy importante hablar de las vacunas, explicarlas bien y sobre todo explicarlas de alguna manera que aporte algo a la cantidad de información que ya tenemos. Y otra dificultad era que, bueno, queremos que sea un podcast que permanezca. Por supuesto, están los dailies y algunos más conversacionales del día a día, pero nosotros estamos más enfocados en documental o algo que perdure mucho más tiempo. Entonces pensamos, bueno, no podemos ceñirnos a las breaking news porque no tendría ningún sentido. Queremos hacer algo de vacunas que en cualquier momento, incluso ya cuando pase la pandemia y nos olvidemos, explique bien qué son las vacunas y qué ha sido lo que ha originado que se haya producido este hito, que es descubrir una vacuna en tan poco tiempo. El reto era cómo captamos la atención cuando todos estamos oyendo continuamente las vacunas y, como he dicho antes, estamos en la industria de la atención, por lo tanto, realmente no es, bueno, que alguien escuche mi podcast en vez de otro. No, no, es que alguien no esté en Twitch y esté escuchando mi podcast o que alguien no esté en TikTok o que no esté viendo una serie, sino que me esté escuchando. Por lo tanto, en la industria que nos movemos y la misión y la ambición que tenemos es muchísimo más grande que solamente unos archivos de audio. Y lo que pensamos era, bueno, ¿cómo hacemos para que un tema que de entrada puede que haya algunas resistencias, porque puede parecer que los temas científicos pues, son más áridos o son más difíciles, que no lo son, es solo una cuestión de cómo los explicas, ¿cómo lo hacemos para llegar al mayor número de personas posible, e incluso personas que normalmente no se interesan por la ciencia? Decidimos juntar el contenido científico, que nos lo daban médicos, con la cultura pop y hablar de ciencia, que es algo que hay que ser muy veraz, hay que ser muy estricto, pero también utilizando unas narrativas más relajadas, más de ciencia ficción, con esos iconos que conocemos como la Guerra de los Mundos, como Viaje al centro de la Tierra, que nos hacen sentirnos un poquito más en casa porque son las referencias que tenemos desde que éramos pequeños y aunque sea un libro que no hayamos leído de Julio Verne, nos suena y pensamos que esa parte de la cultura pop también pues nos une más en un grupo, nos hace, bueno, que lo que nos cuentas sea un poquito más interesante porque te sientes en una cultura que conoces. El primer capítulo quería explicar por qué llegaron las vacunas de una manera tan rápida.
Pero en vez de hacerlo de una manera racional, lo que dijimos, muy bien, vamos a presentar dos escenarios. Uno, ¿qué pasa si todos nos vacunamos? Bueno, pues lo que está pasando ahora, que podemos empezar a quitarnos las mascarillas, que la enfermedad es mucho menos mortal, y vamos a presentar otro escenario. ¿Qué pasa si no nos vacunamos? Y lo presentamos como una distopía, porque si no nos vacunamos, lo que pasa es que esto sigue y continúa la bola. Era una manera de explicarlo, pero no solo no con terminología científica, no solo desde las palabras de un médico, que por supuesto esas son la autoridad, pero también de esta parte de historias que nos gustan. Nos encanta escuchar series, nos encanta escuchar ficciones sonoras, porque somos personas que nos constituimos por historias. Entonces, bueno, vamos a contarlo un poquito más en formato historia, porque además es una manera también que conmueve más. No es solo la razón, es ponerte un escenario de un mundo terrorífico o un mundo en el que nosotros creemos, que es en el mundo de la vacuna y de la salud. El segundo episodio aprovechamos la Guerra de los Mundos, que aunque no la hayamos leído, no la hayamos escuchado, está en nuestro imaginario, nos resulta familiar y es una vocación rápida y nos ayuda a entender mejor cómo se defiende el cuerpo, nuestro sistema inmunitario ante virus y bacterias. El siguiente, para explicar el ARN mensajero, que era un concepto completamente nuevo, utilizamos también la historia de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, porque así también te puedes meter dentro del cuerpo humano, te puedes meter en la célula, puedes entender que el ARN lo que está haciendo es dejar un mensaje al interior de tu célula, y pensamos que eso también de una manera auditiva, pero lo hace más gráfico y lo hace más fácil de entenderlo, y también, bueno, tiene esa parte de contar una historia que a todos nos fascina, ¿no? Los personajes, la aventura, los escenarios. En el cuarto episodio hablamos del origen de las vacunas, nos montamos en una nave que viajaba en el tiempo y por distintas dimensiones. Estábamos inspirados en Interestelar, la película. La quinta era la segunda parte de la historia, y también había un juego con el diseñador de sonido, que nos perdíamos también para que, bueno, es lo que estamos explicando realmente es una cosa terrorífica, que es una pandemia, es tema de salud, de vida y muerte. Bueno, pues si podemos meter algún chistecito, relajar un poco, también mejor, ¿no? Porque la narrativa, el formato, el cómo, que a mí cada vez me interesa más, es importantísimo qué cuentas, pero para mí la clave también está en cómo lo cuentas, y ahí cada detalle importa, cada efecto, cada música, cada silencio, pero también cada palabra que escribes y con qué intención. Ahí todo estaba medido para intentar hacer un equilibrio de la información científica, de esa parte de la cultura, de las historias que nos gustan tantísimo, y un poquito de humor para aliviar. El sexto capítulo hablaba de podría haber sido peor, porque del escenario terrorífico que vivimos había situaciones mucho peores que se vivió con la viruela, con la polio y con muchísimas otras epidemias. Curiosamente fue el que mejor nos funcionó con diferencia, y de ahí lo que aprendimos es que en el fondo todos necesitamos ver esperanza. Entonces, dentro de lo malo era como, bueno, ha habido una situación mejor de la que podía haber sido, y en esta ocasión hicimos paralelismos con La peste de Albert Camus, porque hacía referencias también a la literatura. O sea, la ciencia ficción es fantástica, pero también es bonito esta parte de más literaria, más de filosofía, y sobre todo por no aburrir. Yo creo que es muy interesante ir cambiando de referencias, de escenarios, de códigos. Y la sorpresa es que no nos ha ido mal, era solamente 6 episodios, los publicamos al principio de la llegada de las vacunas, y lo que ha ocurrido es que este año, bueno, pues tuvimos la suerte de que nos dieron el premio Foro Transfiere, que ya lo ha comentado María, y que la verdad no nos lo esperábamos en absoluto, porque somos unos recién llegados, y en ese palmarés siempre te encuentras a Televisión Española, El País, a Berrón, como los de toda la vida. O sea que bueno, eso sobre todo es animarnos todos y decir, venga, todos si le echamos mucha gana, cualquiera de nosotros le pueden reconocer un trabajo hecho con muchas ganas y muchas horas y mucho cariño. Y también estamos finalistas en los premios de periodismo científico Roche, que también es una alegría.
Y ahora os quiero hablar de Crímenes. Crímenes, el musical, es un conjunto es un híbrido de narrativas y elementos inesperados, y por eso a mí por lo menos es con lo que más disfruto y más me río, porque es como mezclar lo que de entrada no mezclaría nunca. Para mí es importantísimo siempre tener clarísimo qué quieres contar, por qué lo quieres contar, cuál es tu intención, qué quieres que aprenda la persona que te escucha o por qué quieres conmover a la persona que te escucha. Y luego, por supuesto, el cómo, que os he dicho, que además es fascinante porque es lo más divertido y lo que te deja más margen para explorar. El qué, es el dato, es la verdad. El cómo es lo que te permite ser muchísimo más creativo. En la primera temporada de Crímenes, el musical, cogimos como gancho el crimen, porque sabemos que el true crime tiene muchísimos oyentes y que siempre, bueno, pues en los bloques de lo más escuchado o lo más visto en plataformas de audiovisual, ahí está el true crime. Pero en este caso queríamos juntar muchas cosas. No es solo contar un crimen y no es quedarnos en el asesinato, que eso es realmente lo trágico. Es la excusa, es el gancho narrativo para luego hablar de ciencia, en este caso ciencia forense, y además aprovechar para hacer un descubrimiento. De entrada, creo que casi todos pensamos que la ciencia forense es la ciencia de la muerte, y desde mi punto de vista, después de lo que aprendí entrevistando a tantísimos profesionales de ciencia forense, es que es una ciencia de la vida. Y eso se va dejando ver a lo largo de toda la serie. Y a la vez es una excusa para hablar de nuestra historia, porque todos los crímenes están ubicados en la España de final del 19 y principios del 20. Y a la vez que estamos hablando del crimen, estamos hablando de los periódicos, de cómo lo contaron, de los juicios, cómo lo encararon, cuando había pena de muerte, cuando existía el garrote vil, cuando empezaban a entrar los psiquiatras, los psicólogos, que antes se llamaban frenópatas y que eran tremendos, qué miedo haber pillado un frenópata o que te hubiese pillado un frenópata de esa época. Y a la vez que vas hablando y contando la historia del crimen, estás viendo cómo es esa España de esa época, que es la cuna de quiénes somos hoy y cómo vivimos hoy. Por eso me parecía interesante centrarnos en ese momento histórico. El reto, el de siempre. Incluso mi reto ahora mismo es conseguir vuestra atención. El reto cuando le hablas a cualquier persona, cuando haces un podcast, cuando escribes un texto, cuando llamas a alguien a gritos por la calle, el reto siempre es conseguir quién te va a escuchar y hacerte de tu pequeña o tu grandísima mejor comunidad, o de esa gente que te quiera escuchar y que quiera escuchar qué le cuentas y cómo le cuentas. Para mí había un reto importante porque, bueno, me gusta mucho moverme por las hemerotecas, he pasado muchos años ahí investigando y sigo, y sabía que los crímenes eran un temazo, pero me encontraba con un reto, y es que a mí no me gusta el true crime, no me gustan los asesinatos, no me gusta la narrativa negra, no me gusta lo gore, ni siquiera me gustan los musicales. Pero pensaba, bueno, pues seguro que si hay un público como yo que no le gusta lo negro, el dolor, lo sórdido, pero a través de un asesinato puede aprender muchas cosas, o de un crimen, me voy a utilizar de conejillo de indias y voy a ver cómo escucharía yo un crimen. Pues la manera en que yo lo haría sería si ese crimen fuese más amable y sobre todo si estuviese deshumanizado, si lo viese lejano. Y eso era lo que tenía en mente cuando fui construyendo la historia. También, por supuesto, intentar hacer algo nuevo, de ahí esas mezclas y esos híbridos de ciencia, de historia, de cómo lo cuentas. Yo partía de una información que habían contado los periódicos, las autopsias reales de los asesinados y las sentencias judiciales que se pueden consultar porque están ahí. No podía contar nada nuevo ni podía sacar una exclusiva. Lo que sí podía hacer es contarlo de una manera diferente y actualizarlo para que le interesase a un público 150 años después. Y para esta combinación de esa idea que tenía, ¿cómo lo hago amable? ¿Cómo puedo conseguir ese público que no le gustan los crímenes, pero que creo que todavía podemos ir a por él, porque yo misma formo parte de ese público? Pues pensamos, pues mira, por ejemplo, un musical ya juegas con la emoción. En realidad todas las músicas son
alegres. Es Motown, son boleros, siempre tienen esas connotaciones que pueden ser o bien música happy o bien música sensual, cualquier tipo de música que no tenga nada que ver ni con el miedo, ni con el terror. Bueno, pues ahí tú estás contando una cosa tan terrorífica como matar a alguien, pero estás despistando la emoción de la persona que te oye porque le estás poniendo una música que lo que evoca es felicidad, es sentirse bien, incluso euforia, ¿no? Esas músicas que oyes y te, ¡ah! Me da ganas de ponerme a bailar. Introdujimos también un poquito de humor, no humor negro, pero sí un poquito de humor para aligerar y así también fue surgiendo un personaje que a mí me gusta llamarlo susurros y es esa vocecita que te va diciendo cosas bien para darte información extra que no puede contar la narradora o bien para decir muchas veces metemos cabronadas que es como vaya chiste, eso evidentemente no lo puede decir la narradora, no lo pueden decir los personajes porque son personajes. Entonces ahí tenemos, creamos ese personaje que nos permite decir lo que yo no puedo decir, pero sí puede decir un personaje que le puedes dar la personalidad que quieras. Todos estos crímenes es periodismo absoluto de mi escuela periodística. Yo soy periodista, estudié periodismo y vivo atada, ¿no? Con mis cadenas, que muchas veces cuando quieres hacer formatos nuevos, ves ahí las limitaciones de cómo nos han formateado el cerebro, de el dato, contrastar la veracidad. Bueno, pues así también inspirándonos en las técnicas de ficción, te vas soltando un poquito más, pero es rigor periodístico utilizando las técnicas de ficción, que además eso no lo hemos inventado, hemos copiado a los grandes contadores de historias de toda la vida, ni siquiera ese nuevo periodismo que se atribuyen Talís y los estadounidenses de los siglos 60 y 70, no. Leyendo los periódicos del siglo XIX, viendo cómo contaban los crímenes en folletín, te das cuenta de que eso de contar datos reales con técnicas de la ficción es una cosa muy antigua, de hace cientos de años y sigue funcionando también. Y también trabajamos con la recreación. Nos parecía muy interesante trabajar con actores que tienen unas voces maravillosas, porque así te crees más a los personajes, aunque tampoco los queremos humanizar mucho, y esto lo vemos en el siguiente slide. En el siguiente, bueno, el otro. Bueno, ahora os lo cuento porque lo tengo aquí previsto. Nuestro propósito, bueno, era diferenciarnos. Exactamente, esto es lo que iba a contar, perdón. Y para deshumanizar y desdramatizar, lo que hicimos era llevarnos la temporada 1 a un teatro. Todo se cuenta, el diseñador de sonido, que ahí lo metimos como personaje para que fuese como el maestro de ceremonias, que está explicando en un teatro lo que va a ocurrir y así también. Si es un teatro, tú tomas distancia, aunque estés contando un crimen, pues no lo sientes tan real porque crees que es una historia. Esta Navidad pasada publicamos Crímenes, el villancico, y ahí cambiamos el escenario. Ya no estábamos en un teatro, era un guía en una casa museo porque esa localización tenía sentido con la historia que íbamos a contar. Y ahora que estamos trabajando en la temporada 2, nos lo vamos a llevar a otro escenario, pero siempre queremos poner un poquito de distancia entre el crimen y el oyente, porque esa manera de deshumanizar nos hace que, bueno, no sea tan duro el crimen. Es un esfuerzo continuo por evitar lo previsible. Os voy a enseñar ya lo último y si queréis pasamos a las preguntas, no me quiero comer el tiempo. Para intentar salirte de tus hábitos, también me gusta jugar y experimentar y uno de los guiones de crímenes lo hice en GIF, lo podéis ver aquí, en emojis, otro en Excel y fue una gran sorpresa porque yo decía, madre mía, el Excel con lo espantoso que es va a ser dificilísimo. Bueno, ahí abajo se ve pequeñito la cabecita, estos son los asesinos reales. Bueno, y probando descubrí hasta que el Excel puede tener imágenes y me di cuenta de que un formato que yo jamás hubiese utilizado para escribir un guión, resulta que funcionaba y era mucho mejor de lo que yo pensaba. En PPT
Bueno, aquí creo, bueno, lo podéis ver, están en nuestras redes sociales. En PPT funcionaba muy bien porque casi parecía un poco cinematográfico. Te va pasando de una escena a otra. Y luego también en Discord. Y en Discord también me gustó muchísimo. No es fácil trabajar en Discord, pero quedaba muy bonito. Si queréis, creo que ya casi me estoy comiendo el tiempo. Había preparado algo más de la fucking condición humana, pero si queréis que charlemos, yo por mí encantada, porque creo que así también lo que puedo contar es algo que se ajusta más a vuestros intereses o lo que queráis preguntar. O, de acuerdo, o seguimos un poquito con la fucking. Vale, hay una pregunta, pero si queréis, en un minutín. Venga, podemos 5 minutos, me dicen. Fantástico. Pues os cuento una cosilla de la fucking y hablamos con las preguntas. En un capítulo de la fucking, bueno, empiezo por esto y luego os cuento este capítulo. Hay algo fantástico que tiene el audio y además, como yo casi siempre he trabajado en texto escrito, aunque antes también, bueno, probé radio, probé tele, audiovisual, pero sobre todo toda mi experiencia, casi toda, está en texto, ya sea en pantalla o ya sea en papel. Lo que estoy disfrutando muchísimo del audio y sobre todo me parece muy emocionante y te das cuenta que el audio son comunicaciones muy de piel y de muchísima cercanía, sobre todo cuando lo escuchas con auriculares, es que la historia se te mete dentro y eso hace que la vivas y la sientas, sobre todo que la sientas muchísimo más que una historia que tienes la distancia del texto o que tienes la distancia de una pantalla si estás viendo una película o una serie. Y ahí yo me atreví a hacer algo que no suelo hacer y que sobre todo no solía hacer en texto, en papel, porque está a esta distancia del papel o de la pantalla contigo. Y es utilizar el yo instrumental. Este yo es hablar desde el yo, pero no por egomaniac ni contando tus historias, que eso no le importa a nadie, sino utilizarte a ti y utilizar la voz del yo para que la persona que te escucha se sienta más cerca y ese yo del que tú estás hablando sea en realidad su yo. También es una manera de hablar, lo que permite esa cercanía del audio es hablarte a ti, apelarte a ti, llamarte a ti como esa comunicación tan directa entre dos personas y eso crea un potencial en las historias que a mí me parece fascinante, ¿no? Para mí es como, wow, me he podido meter en cierta cercanía de la que jamás había disfrutado, ni siquiera me había atrevido a acercarme y ahora es que las siento, es casi que el formato te lo pide. Y hay un capítulo que se llama La maldición de tener buen olfato y a mí ese capítulo al hacerlo me enseñó muchísimo. Cuando lo pensé, yo partí de una hipótesis que es, bueno, pues como dice el título, la maldición de tener buen olfato y yo pensaba, se me ocurrió porque por desgracia, pues yo creo que tengo bastante buen olfato. Llevo muchos años hablando, cada vez que encuentro una persona que también tiene un olfato bien pro, empezamos a contarnos nuestras penas y desgracias en el mundo, lo difícil que es habitar un mundo con tantas pestes. Y cuando yo me di cuenta de la explosión de euforia que surgía cada vez que nos encontrábamos y nos reconocíamos, era como, te has encontrado con alguien de tu misma raza y habláis lo mismo, sentís lo mismo, os comprendéis. Digo, bueno, pues ahí hay un tema, lo vamos a contar en podcast porque seguro que somos un grupo más grande que yo y mis amigas que les ocurre lo mismo. Y partí de una hipótesis. Esa hipótesis era, el mundo huele fatal, esto es espantoso, mira qué mala suerte, ¿no? O sea, el mundo apesta. Pero empecé con las entrevistas, empecé a documentarme, empecé a leer investigaciones científicas y llegué a la conclusión contraria. Lo que ocurre es que cada vez el mundo es más aséptico y huele mejor. Si nos fuésemos ahora al París del siglo XVII, no lo podríamos soportar del pesturrio espantoso de cómo se olía de pescado, de cacas, de todo. Entonces, ese descubrimiento que yo hice de partir de una hipótesis y darme cuenta de que estaba completamente equivocada y que en este proceso había aprendido muchísimo y de la historia de los olores, en el podcast, en ese capítulo, lo fui contando también. Partí de una idea, quería que el oyente me acompañase en esa idea y que al final llegase a esa misma conclusión. Esa parte de utilizarte a ti y ponerte a ti, no tu ego, sino como sujeto experimental, como el que
vive un proceso de aprendizaje y de descubrimiento y compartirlo con la persona que te oye y no hablarle como el periodista, el plumilla listillo, que mira que se lo sabes todo, te va a contar la verdad. No, 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 no. Yo no sé nada, como todo el mundo, simplemente me apasiona mi trabajo, me informo, me documento, intento contarlo lo más claro posible y el audio me ha dado la posibilidad de contarlo y compartir contigo ese proceso de asombro, de maravillarme, de ver, ¡ah! Madre mía, qué equivocada estaba. Y lo voy contando a la vez que voy contando esta historia de los olores. Y eso me parece también que es una de las grandes posibilidades que nos da el audio, porque además el audio funciona muy bien. No sé si en texto funcionaría también. Por supuesto que sí. Toda buena historia bien contada en cualquier formato, funciona bien. Pero en audio me sentía mucho más cómoda. Y ya como última historia, antes de que pasemos a las preguntas que me apetece muchísimo, con Podium Podcast, que además fueron los que me dieron la oportunidad de hacer mi primer podcast, hice Las Palabras, que trata de, bueno, una de mis grandes pasiones son las palabras, me maravillan. Pero las palabras me gustan desde la observación, desde el asombro, la curiosidad y la admiración. Yo no soy filóloga, no tengo ningún interés en las normas de ortografía, aunque las sigo, pero yo no soy profesora, no es mi ambición en la vida. Lo que quería era hablar del lenguaje desde otro punto de vista, del que escucha y no va buscando quién habla según dicta la academia o quién patea el lenguaje. No, no, es que la creatividad en el lenguaje me fascina. Y cualquier palabra, bien dicha, mal dicha, me parece estupenda. Es que es nuestra creatividad y es una de las herramientas más democráticas que tenemos en el mundo. Es lo que sale, cómo evoluciona, tiene hasta su propia vida. Partiendo de esta hipótesis, que no tiene nada que ver con lo poquito que había escuchado sobre el lenguaje en podcast, que creo que no hay mucho, pero siempre era como, vamos a hablar con lingüistas, vamos a ver qué se dice bien, vamos a ver las nuevas palabras del diccionario, como si las palabras que no están en el diccionario no fuesen absolutamente legítimas, maravillosas, eficientes y nuestras. Nuestro lenguaje es nuestro poder y es nuestra libertad. Y llevaba tiempo convencida de que las palabras también tienen vida, pues como las plantas o los animales, porque evolucionan, mueren, cambian. Pues si crece una planta, si se muere, ¿por qué no va a ser las palabras que hacen lo mismo? Y para ello, bueno, pues me hice también de unos personajes, como contaba antes con Crímenes, porque te ayudan a contar lo que no puedes contar tú. O lo cierro ya en un minuto porque creo que tenemos que contar y todavía me quedaban unos poquitos, pero bueno, ahí tenéis a esos personajes, convertí a los signos de puntuación en personajes. Y también me busqué a un guardián que era otro personaje para poder hablar de mi punto de vista editorial. Al final, todo esto que es utilizar técnicas de la ficción, utilizar, cuando te sientes a escribir en un guión, hay personajes que te salen solos, pues vamos a dejar que nos salgan. Es una actitud de experimentar, de jugar, de no tener miedo a que nos vaya mal, porque nos puede ir mal, de no tener miedo a que salga algo y alguien diga menuda estupidez. Bueno, y así hay veces que te salen cosas que funcionan y otras veces que no, pero sobre todo como si tengo que hacer una conclusión es buscar buenas historias consiste en arriesgarte, experimentar, echarle muchas ganas y escuchar a tu voz, ya que estamos en un foro de voz, a tu voz de dentro que es la que te dice, esta es la historia que de verdad quiero contar, lo quiero contar así, esto es lo que siento y al final las historias que más llegan son las historias sentidas, las que te crees, las que vives y eso es lo más fácil de transmitir. Genial. Y las preguntas, encantada de hablar con vosotras. Muchas gracias, Mar, por esta super clase. Me ha encantado tu análisis y nada, yo he tomado un montón de nota de lo que has contado, de cómo transmitir historias. Me ha encantado, de verdad, enhorabuena. Creo que tenemos al menos tiempo para una preguntita. María Elena Cruz Radiándofe dice, narrar historias es fascinante, no solo escucharlas, sino hacerlas. Qué genial. Fantástico, gracias por el comentario. No sé si hay tiempo para alguna cosita más. Sí. Luis Yacha nos dice, enhorabuena por el podcast La fucking condición humana. Lo he descubierto hace poco y me ha encantado. Escuchar el podcast del olfato, sin duda. Hola, mi pregunta para Mar sería, ¿has realizado algún curso de locución? Gracias.
No he hecho ningún curso de locución, pero el verano pasado así, tuve una coach de voz que me ayudó, o sea, me enseñó cosas fantásticas de hablar desde el suelo pélvico en vez de desde la garganta, aunque así es todavía a veces, ¿no? Cuando estamos muy cansados, al final acabamos tirando de la garganta. Sobre la locución, ese es un temazo y además me fascina, ¿eh? O sea, porque creo que hay una diferencia entre la cultura que arrastramos del doblaje y de las películas y lo que nos gusta escuchar en podcast. Es Sí, fantástico porque, ¿verdad, María? Es apasionante. Yo llevo meses casi obsesionada con el tema. La buenísima noticia que como estamos en una nueva industria que estamos construyendo, tú más que llevas más que yo, pero los que llegamos después estamos aquí fascinados, el audio que se escucha en auriculares o a veces en el móvil, pero bueno, ese podcast no necesita tantas estridencias como se puede no. permitir un doblaje en De hecho, televisión. me chirría mucho, ¿eh? Cuando ahora voy a lo mejor a radio tradicional, según que hay gente que no, que no tiene a lo mejor esos dejes y esos vicios de la radio, pero hay algunos que es como, ay, porque como que la voz en podcast tiene otros modos, que tampoco digo que sean mejores, simplemente yo estoy mucho más acostumbrada a esos, y cuando me voy ya a los otros, ahora me chirrían más, que son los que hemos escuchado toda la vida, por otro lado, ¿no? Pero yo ya estoy más en el modo que habla el podcast. Claro, porque yo creo que el podcast es la verdad de tu historia. Tú es la historia que has buscado, es la historia que has escrito, es la historia que has diseñado. Y lo que quieres es la verdad de esa voz. Lo que quieres Claro, es lo que siente esa no voz. tan No quieres. impostado, tan de manual. Creo que tenemos una última pregunta rápida. Iñaki nos dice: ¿hay algún tema o género con el que te gustaría trabajar? ¿Un deseo futuro para terminar? Pues mira, de verdad te diría que todos, porque yo creo que todo es apasionante. Yo no había hecho ciencia en mi vida, me metí en vacunas y me fascinó. No me gustan los crímenes ni los musicales, me he puesto a hacerlo y me lo paso de flipar. O sea que todo, a mí, bueno, fútbol quizá no. Aunque Ahora el los siguiente últimos, podcast que saques será de fútbol, ya ay, no, verás, Mar. no, 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 pero los últimos días de Maradona me fascinó, o sea, me lo chupé en plan junkie de buenísimo que era. Todos los temas. Sí, me gustaría trabajar en todo. Fantástico, Mar. Pues millones de gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todo tu conocimiento y enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo, de verdad. Muchísimas gracias y bueno, y el honor mío por estar con vosotros y mil gracias, de verdad. Muy feliz, María, feliz. Gracias, hasta luego.